Para decir que alguien es adulto, Sí, le tenemos que suponer a lo mejor algunas operaciones psíquicas, claro. de resolución de problemas, alguien que es capaz de asumir responsabilidades, fundamentalmente responsabilidades. ¿Cuántas Ajá, responsabilidades es capaz de asumir alguien? claro. Eso fundamentalmente lo deposita a lo mejor en un lugar de adulto. Pero Ajá. hay gente que es vieja y que son niños irresponsables, de gente que está en una posición subjetiva de niño irresponsable o de adolescente irresponsable. Ajá. Hola, ¿cómo están? Soy Betty Gaidú, saludo desde Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Te doy la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús, un canal creado para dar a conocer la buena noticia del amor de Dios. Compartimos entrevistas, reflexiones bíblicas, buena música, expresiones artísticas y temas de actualidad. Si nuestro contenido te interesa, danos me gusta, suscríbete al canal, hace clic en la campanita y compartir los videos. Deja tus comentarios en los videos para enriquecer esta propuesta. También te invito a conocer las listas de publicaciones que agrupan los videos por temas. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, por WhatsApp o por Instagram. Muchas gracias. Bendiciones. En los videos anteriores, 55 y 56, conocimos la mirada profesional del psicólogo Adrián Secondo sobre la ludopatía, una adicción silenciosa, devastadora y muchas veces invisible a los ojos de los demás. Pero detrás de cada diagnóstico hay una historia, una persona, una vida. En este video 57 nos acercamos a una experiencia real, cruda y profundamente humana. Marcela B., una mujer que vivió en carne propia el poder destructivo del juego, pero que también encontró un camino de salida. Su testimonio no solo complementa la perspectiva clínica, sino que la humaniza, le pone rostro, voz, emociones y verdad. Esta es una historia de caída, pero sobre todo de recuperación y esperanza. Hola, bienvenidos a Vidas Reseteadas por Jesús. Hoy el tema que vamos a abordar es la ludopatía. Y tenemos como una invitada especial a Marcela Bertrán, una amiga y hermana de Cristo. Le vamos a pedir que se presente, Marcela. ¿Quién es Marcela Bertrán? Bueno, soy una mujer común y corriente, con una familia conformada por, bueno, con mi esposo Alberto, mis 4 hijos, 3 varones y una mujer, algunos nietos por ahí también. Qué lindo. Y bueno, soy creyente en Jesucristo, cristiana evangélica, y así estoy viviendo mi vida cada día. Bueno, te hemos convocado porque sabemos que vos en una época de tu vida fuiste visitante asidua de casinos, ¿no es cierto? Contanos cómo empezó en vos ese deseo de ir al casino, qué juegos jugabas, contanos un poquito. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Sí, hace bastantes años atrás. En realidad todo comenzó no con un deseo, porque en realidad yo no sabía que eso estaba dentro mío. Eh, lo tomé todo muy naturalmente a través de ciertas circunstancias en la vida que me habían pasado. Y bueno, me habían dejado bastante adolorida, mi corazón estaba dolido, entonces un día mi mamá viene y me dice, bueno Marcela, quiero que salgas, quiero que salgas de esta casa, dejar de hacer la rutina, venite conmigo, y ella fue la que me invitó por primera vez a ir a un casino. Dentro de sus buenas intenciones, ella, bueno, me decía, pero no te hagas problema, no, pero mamá, a mí no me gustan esas cosas, realmente no me llaman la atención, pero no, pero vení, vamos a tomar un café, por lo menos salís, ves gente. Y bueno, esa fue la motivación. En realidad no fui muy convencida, pero siguiendo ahí el consejo de mamá. Y las primeras veces fue así. Incluso algunas veces ella me dio dinero, poco, como para que yo esté con ella al lado de la mesa de la ruleta para poder participar y de alguna manera
y no estar ahí simplemente sentada en una silla. Y de a poquito, esto fue muy de a poco, yo no me fui dando cuenta, hasta que llegó un día que la vacuna prendió. Y ese día fue el primer día que ya no dependí del dinero de mi mamá, sino yo no me parecía y tenía que llevar mi propio dinero. ¿Y vos trabajabas, tenías tu propio dinero o era el dinero de la familia? Sí. No. Yo, a ver, nosotros tenemos el concepto ahora de que justamente el dinero que entra en casa es de todos. Lo administramos por mi marido y por mí, pero el tema es que en ese momento no. Entonces mi dinero era por un lado y el dinero de mi marido era por otro. Entonces yo llevaba a casa y tenía mi conciencia de alguna manera tranquila. Dormida. Porque, la tenía tranquila, no sé si tanto dormida, porque la tenía como tranquila, por decir, tranquila, vos te estás llevando algo a casa, no estás dejando todo en el casino. Vos estás llevando un buen dinero a casa y entonces es como de alguna manera administraba eso. Y el resto del dinero yo tenía libertad para hacer lo que yo quería. Y bueno, y es así como comenzó todo. Así que jugabas ruleta entonces. Al principio empecé con la ruleta. Y después ya la ruleta no me terminaba de cerrar, de gustar demasiado. Y ya entonces ahí sí empecé a probar con las tragamonedas. Las maquinitas comunes. Había 2 o 3 que a mí me gustaban y bueno, yo sí. Y estaba dentro de toda esta historia que yo no iba al casino un sábado o un domingo, que era cuando se llenaba de gente. Porque en realidad yo no iba al casino a hacer sociales. Ya a esa altura yo lo único que quería era entretenerme, divertirme y tener la expectativa de que se me aparezca la pantalla toda iluminada, con esa expectativa iba. Entonces, si yo iba un sábado o un domingo, el casino estaba lleno y es posiblemente que esté 3/4 de la hora que yo iba, del tiempo que estaba parada, en vez de estar sentada en una máquina. Entonces, mi meta era, aparte mi trabajo no me lo permitía, yo trabajaba justamente los fines de semana, así que imposible. Entonces el lunes, descansada, el día que menos gente había en los casinos, es el día que yo destinaba para ir. Y ese día sí, claro, había poca gente, yo podía saborear, porque así era, saboreaba lo que hacía y disfrutaba de eso. Marcela, ¿y con quién ibas? Mucho tiempo lo hice con mi mamá sola, porque mi papá no iba. Él tuvo sus problemas con el juego en su juventud y se había autopenado, digamos. Él dijo, no voy porque no tengo conducta para ir. Había podido dejar. Él lo dejó, sí. Y mi mamá, como ella siempre fue constante, ella nunca, realmente yo lo puedo decir desde el lado que estuve con ella, de estar con ella en el juego, ella nunca fue dominada por el juego. Ella siempre tuvo mucho control, porque en realidad ella también ninguna de las dos buscábamos hacer diferencia económica con el casino. Yo nunca yo tenía bien claro que para ganar el dinero tenía que trabajar. Era el gusto de apostar, de jugar. Exactamente. Era como cualquier otra cosa. Era el hecho de disfrutar ese momento. ¿Y realmente lo disfrutabas o te venías con eso de que habías perdido? Porque leía la otra vez preparando sobre este tema, que bueno, aviso que previo a esto hay una entrevista a un psicólogo donde él nos da el marco teórico, ¿no? Y de la ludopatía. Y investigando sobre el tema, hablaba de la tristeza del jugador, como que era una persona que más se involucraba en la ludopatía, más triste, más depresivo estaba. Y es como todo. ¿Qué sentías? Al principio no es así. Al principio es, hasta te diría, un éxtasis. Llegar al día, no ver la hora que llegue el lunes. Aunque no perdieras el juego. No, porque no, o sea, como vos ibas con tu límite. Yo sabía que más de eso no iba a gastar esa noche, no iba a perder. Yo llevaba un dinero y eso era mi límite, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, obviamente que a nadie le gusta perder. Yo no voy a decir que yo iba con deseo de perder porque perdí, no, qué nada, suerte. no, nada que ver. Pero sí me venía con un montón de sensaciones. Muy pocas veces he ganado. El día que había ganado, o por lo menos salido hecha, como se dice, ¿no? en el ámbito, bueno, pasó desapercibido, pero sí tengo memoria de aquellos días que encima que sabía que le estaba fallando a mi familia, sabía que dejaba a mis hijos en mi casa con mi marido,
Sabía que en vez de estar en mi cama, en la noche estaba en el lugar equivocado. O sea, yo era consciente de lo que yo hacía. Y nadie me había puesto un revólver en la cabeza para que lo haga. Yo lo estaba haciendo por decisión propia. Pero no podías dejar de Pero hacerlo. era una inercia que me llevaba y que yo sabía que gustaba, y aparte, bueno, justamente eso fue lo que me motivaba a seguir cuando yo estaba pasando un momento muy triste en mi vida. Y eso al revés, eso en realidad era como que de alguna manera me daba una motivación para vivir, al principio. Después ya cuando todo va pasando, ya no se tiene el mismo sabor, se va perdiendo el sabor de esas cosas, vos te das cuenta que eso no llena tu vida, que Claro. es una llenura de un ratito, y después, bueno, llegar a casa, como yo te contaba, que el hecho de que en ese tiempo se fumaba dentro de los lugares, y entonces uno llegaba a ese lugar, yo no soy fumadora, no fui fumadora nunca, y entonces llegar a casa con esa sensación de la ropa, aún incluso aunque me bañara, dentro de la nariz sentía el olor al cigarrillo, Claro. más el haber visto que mi marido ya se iba a trabajar y yo estaba regresando. Y todas esas cosas obviamente que me pesaban muchísimo. Esa era la tristeza mía, Ajá. esa era la tristeza mía, de saber que estaba haciendo las cosas que no estaban bien. Marcela, y toda esta situación de que vos ibas los días lunes al casino, me imagino que habrá traído alguna consecuencia en tu familia, ¿no? Con tu esposo, tus hijos eran chicos en ese Eran momento. chicos, ellos eran chicos, todavía no era tanto lo que podían percibirlo. Aparte, bueno, mi marido había suplido bastante en ese momento las necesidades que dejaba faltar yo, ¿no? Ajá. Pero en cuanto a lo que es mi marido, él tomó un rol fundamental en esto, porque con mucha sabiduría supo llevar esto, y me decía que, bueno, que yo quería ir, y a la vez no quería estar mal con él, es como que quería estar bien con una cosa y con otra, ¿no? Con Dios y con el diablo. dice el dicho. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces trataba de buscar su consentimiento. Ajá. Y cuando él me decía, bueno, está bien, vas a ir al casino, pero el sábado venís conmigo a la iglesia. Él iba a la iglesia siempre. Él ya había empezado a ir a la iglesia mucho tiempo antes que yo. Y entonces ella, bueno, de alguna manera hizo que habíamos hecho un trato. Yo tenía que cumplir con mi parte, Ajá. y yo calculo que dentro de su esperanza estaba que una vez que en algún momento, algún sábado, yo tomara la decisión de dejar de ir. Ajá. Pero para eso pasó mucho tiempo. Ajá. Pero el plan de mi marido, no sé si fue así, o si Dios lo puso en su corazón, de que tuvo efecto. Porque, bueno, yo iba obligadamente a la iglesia, obviamente a mí no me atraía nada de todo lo que se escuchaba ahí, ni lo que se decía ahí. Me parecía interesante, me parecía bien, pero no. Iba a la iglesia y hacíamos lo que hacen muchos, de hecho, de mirar a los demás. Yo no miraba al frente, yo miraba al que estaba sentado al lado, mira cómo viene vestido aquel, mira cómo se porta aquel y está acá adentro, ¿no? Porque estaba en esa posición, yo no estaba interesada en todo lo que podía recibir ahí. Hasta que un día llegó, Dios cautivó mi corazón, mi vista ya no dejó de estar a los costados y estuvo hacia él, ¿no? Y ahí fue donde se hizo el cambio, pero no fue de un día para el otro. Después de perseverar y todo esto. Y por otro lado, el ver a sí mismo que todo lo que yo estaba viviendo en el casino ya al principio parecía muy lindo, muy atractivo, pero poco a poco se empezó a poner insulso, ya no tenía el mismo sabor que al principio. Y es así, como cualquier cosa en la vida, con cualquier cosa que uno quiere llenar el vacío de su corazón, pasa exactamente lo mismo. Al principio parece atractivo, parece que encontraste la solución, entre comillas, para tu vida, y con el tiempo te vas dando cuenta que es un engaño. Es un engaño. Y bueno, así es como yo terminé, diríamos, cediendo a esto. Y en una de estas tantas reuniones escuchaba las canciones que le cantaba, porque yo ya después empecé a cantarle a Dios. Al principio no cantaba porque no sabía ninguna canción, pero después de tanto ir y escuchar y tener la letra
en la pizarra, en la pantalla, bueno, la leía y bueno, tengo muy buena memoria, así que empecé a memorizar. Y un día me encontré cantando una canción que hablaba justamente de que yo no deseaba más nada en la tierra, a ver que se entienda, que no sea Dios. Y entonces ahí hubo un quiebre en mi corazón porque por un lado estaba cantando eso y por el otro lado estaba deseando el lunes ir al casino. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Has luchado mucho, Marcela. Fue un proceso muy grande, fue una lucha muy grande. Sé que no la hice sola, recién ahora, después de muchos años, puedo darme cuenta. En ese momento yo estaba tal vez confundida o no alcanzaba a ver bien lo que estaba sucediendo en mi entorno y en mi corazón. Pero ahora a distancia puedo ver que yo no estaba sola, literalmente Dios estaba tratando con mi vida. Trabajando y trabajando y trabajando. Y permitió muchas cosas, muchos dolores, los permitió porque era necesario que los atraviese. Pero hay una palabra que hoy mismo la tengo para mi vida y es la palabra determinación. Todo en la vida, no hay soluciones mágicas. No es que de repente hay un genio de la lámpara que va a venir a tocarte con la varita y te va a decir, listo, a partir de ahora vos sos otra persona. No. Si bien el Señor es el que cambia el corazón, Él cambia los deseos del corazón, pero también está en nosotros la determinación. Y cuando yo empecé a darme cuenta de eso, empecé a cortar cosas en mi vida que me jugaban en contra y no me ayudaban. ¿No? Una de las cosas fue muy duras para mí, para mi familia, pero que al final, en ese momento parecía dura, pero al fin y al cabo no pasó nada, es que yo dejara de trabajar. El dejar de trabajar para mí, yo sabía de que no iba a tener un ingreso y si quisiera seguir con esto, iba a tener que pedir dinero a mi marido y eso no lo iba a hacer. Entonces, no te lo iba a dar, entonces fue justamente el paso, viste, yo siempre me lo imagino como esto y lo grafico como esto. Es cuando yo por ejemplo soy muy temerosa de meterme en la pileta. Yo me demoro, yo primero pongo la puntita del dedo gordo, después el tobillo, después... No, es todo así paulatino. Y es peor, tenés que tirarte de una. Bueno, una vez que vos tomaste la determinación y te tirás, y estás en el aire, ya no tenés forma de volver a la orilla, ya estás en el aire, lo que te espera es el agua. Acá es lo que yo hice. Tomé la determinación de cortar con todo aquello que me vinculaba con esto que me iba a llevar a la perdición mía, de mi familia y demás. Son tus hijos, ¿no? Todo lo que llevaba aparejado. Y tomé la determinación entonces de dejar de trabajar en esto. Por otro lado también seguía teniendo las invitaciones de mi mamá que me decían, no, vení, vamos, dale. Entonces yo, ¿qué tuve que hacer? Un día ponerme de frente con ella y le dije, mamá, si vos me querés, yo te pido que nunca más me invites al casino. Son decisiones. Yo no la juzgo en ese sentido para nada, pero yo tenía que poner un límite para mí, para guardarme yo. Entonces yo no podía esperar que todos los demás resuelvan mi situación. Yo tenía que hacer algo económico. Y dentro de lo que yo podía era decir, bueno, yo me corto la... Me vino a mí una palabra de la Biblia que dice, es mejor que si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor que tu ojo, no tener el ojo, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces yo dije, bueno, no es el ojo, no me tengo que sacar el ojo, pero tengo algo en mí que es justamente la facilidad de tener dinero. Y esa fue la decisión que tuve que hacer. Cortarme, diríamos, como se dice normalmente, los brazos, o sea, las formas de esos lazos que a veces tenemos. Hoy tal vez lo tendría que manejar diferente, debería de seguir trabajando, pero en ese momento yo no estaba posibilitada o no estaba crecida, diríamos, como para poder manejar esa situación. Tener dinero y no ir. Entonces de alguna manera tomé esa determinación. ¿Y qué quiero decirte con eso? Que en ese momento fue una decisión difícil porque la tomamos en familia. Mis hijos también estaban en la mesa cuando hablamos sobre el tema. Pero
siempre la incertidumbre, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Nos alcanzará para vivir con el sueldo de mi marido? ¿Cómo la pasaremos? Bueno, el testimonio mío, más allá de todo esto que estoy contando, es que pude hacer tantas cosas luego de haber cortado con este trabajo que jamás en mi vida podía haberlo pensado hacer. Viajes inesperados, hasta pude viajar a Israel. Fui una privilegiada, realmente bendecida por el Señor, porque es un lugar muy lindo para recorrer. ¿Y lo pude hacer cuándo? Después que dejé de trabajar. Pero eso fue que dejaste el casino también. Todo, es todo una consecuencias, bueno, son bendiciones que vienen a través de la obediencia, ¿no? Claro, acá en este canal hablamos de reseteo de la persona cuando Jesús cambia, ¿no? Cuando uno le permite a Jesús que cambie su vida entera, ¿no? Entonces vos evidentemente lo hiciste y a veces no es de un día para el otro, ni un momento así, es gradual. Es gradual, según la persona, ¿no? Según la persona, algunos de un momento para otro, es que el reseteo se hace así, la conversión. Pero en otros, como veo que es tu caso, ha sido gradual. Gradual. Ajá. Sí, porque incluso más allá, yo recuerdo muy bien que el día que había tomado la determinación de hacerlo, estaba enfrente. Ya esa noche no fui bien al casino. Yo viajaba con mi mamá y mi papá, yo sentada en el asiento de atrás del auto. Y esa noche yo no fui con la misma expectativa, la misma ansia. No, ya fui totalmente desarmada. Llego a Pergamino, porque esto fue a Pergamino, 150 kilómetros. Viajé en esa circunstancia y cuando llego al casino, estoy subiendo la escalinata del casino y en la escalera es como que una voz interna. Es así como lo siento, no es que una voz audible ni nada, no. Un pensamiento fuerte me dice, ¿qué estás haciendo acá, Marcela? Y esa noche fue la noche que tomo la determinación, que me tiro a la pileta. Ese día me tiro a la pileta, pero no con eso significa que las próximas veces me iba a tirar me costó, como vos decías. Entonces, fue una lucha, a empezar a tomar decisiones, que esto vino lo de dejar de trabajar, pero a la vez también me pasaba de que si íbamos de vacaciones, yo siempre buscaba algún lugar que tuviera casino. No para pasar todas las noches en el casino, pero ya que estaba, a lo mejor uno de esos días iba. Entonces era una lucha, que también eso logramos sacarlo de nuestra vida. Y lo logramos porque lo logramos con el Señor. Porque realmente yo siento que no hubo ayuda externa, no hubo. Toda la ayuda externa que yo pude haber buscado, al contrario, me incitaban para que yo satisfaga los deseos de mi corazón. Entonces, si yo iba a un psicólogo, el psicólogo que me decía, ¿por qué no vas a hacer lo que vos querés? Entonces la psicología dice, vos satisfacete a vos mismo. Cuando a mí iba a la palabra, a la iglesia y me enseñaban de que no se trata de que se trata de morir a ellos, no, no de satisfacer. Entonces había una lucha ahí y tuve que elegir con qué versión me quedaba, si la que me enseña el hombre o la que Dios me dice, con esta te va a ir bien. Y hoy, gracias a Dios, elegí la correcta y hoy puedo decir que no sé por dónde hubiese terminado, pero creo que nunca hubiese terminado bien con la psicología, pero siguiendo el consejo de Dios, hoy estoy alejado de todas esas cosas, gracias a Dios. ¿No sentiste nunca más deseo de ir al casino? Al principio sí. Si te dicen, vamos, total, una vez. Me han invitado, me siguieron invitando, de vez en cuando me siguen invitando. A veces para no faltar el respeto o para no ser grosera, trato de buscarme de alguna forma diplomática de decir que no. ¿Por qué? Porque estoy determinada. Porque en realidad dentro mío yo calculo, no he estado más adelante de esa maquinita famosa que me gustaba, no estuve nunca más, pero tampoco voy a tentar. Yo no me voy a poner en esa situación porque yo sé dónde está mi debilidad. Entonces, vuelvo a decir, eso es boicotearme a mí misma. Es como decir, a ver, en la droga,
yo sé que mi punto vulnerable es la droga y voy a tratar de vivir cerca de gente que vende droga. O sea, es yo misma... Sí, porque es una adicción, que Exactamente. es muy difícil. Exactamente igual, es exactamente igual. Y trae consecuencias diferentes, pero trae consecuencias tremendas. Triste. Tremendas, de destrucción. Nada es de edificación, todo destrucción. Todo destrucción. Bueno, Marcela, muy interesante, realmente estamos conmovidos con tu relato, con tu historia de vida. ¿Qué nos dirías como reflexión final para esta entrevista? Bueno, esto es como ir un poco al pasado, porque gracias a Dios quedó bastante atrás todo esto. Para mí realmente fue un nuevo comienzo, una vida diferente, poder disfrutar de una vida diferente, de lo que realmente es la vida, esa vida plena que uno dice vivir. En el caso mío, mi experiencia, bueno, fue una cosa entre Dios y yo. Porque yo había buscado y busqué por tantos lados, busqué en psicología, busqué en psiquiatría para que me ayuden. De alguna manera yo buscaba que estas personas me digan lo que yo quería oír. Claro. Y generalmente escuchaba esto, porque ellas me consentían a mí de que yo siga haciendo lo que a mí me gustaba, que en definitiva era lo que... Entonces, como yo estaba con un pensamiento dual, ¿no? Por un lado me sentía mal, por otro lado me gustaba lo que hacía. Claro. Bueno, a ver qué hago. Entonces cuando yo iba a estos psicólogos me decía, ¿por qué no querés hacer lo que vos querés hacer? ¿Por qué no lo haces? Y listo, y terminás con este problema. Pero claro, yo salía refortalecida de ese lugar y seguía su consejo, pero cuando venía del casino me sentía mal. Entonces no le encontraba la vuelta a todo esto. Hasta que un día fui a lo mejor, mi experiencia personal es ir al que me puede realmente y que conoce verdaderamente mi corazón. Y que tiene la medicina justa. Ni más ni menos. ¿Quién es ese médico? Este médico es todopoderoso, es Dios. Yo hoy lo puedo ver a distancia, a tantos años. Por ese momento vuelvo a decir, como lo dije antes, es que no entendía demasiado qué era lo que pasaba conmigo. Yo creo que sola jamás hubiese podido, ni con la ayuda de un ser humano hubiese podido, porque era más fuerte que yo. Claro. Tenía que ser algo totalmente más fuerte que yo, que algo. Y lo que yo vi en todo esto, que para que yo pueda querer hacer definitivamente lo que me convenía y dejar atrás lo que no me convenía, es que este Dios cambie mi corazón. El corazón anterior era un corazón que me engañaba y me decía que todo eso me iba a hacer feliz, que todo eso iba a llenar el vacío de mi corazón, que todo eso iba a suplir todas esas necesidades que hoy no estaba teniendo. Me engañaba, era perverso, malo, engañoso, y Dios viene un día y me cambia el corazón por uno nuevo. No usa este y lo remienda. No. Saca este y directamente lo cambia. Pero, ¿qué pasa? Hay una lucha, por eso esto no es de un día para el otro, como me dijiste. Eso viene todos los días una lucha y depende a quién le damos lugar, es donde vamos ganando o perdiendo batallas. Claro. Y bueno, yo justamente tomé decisiones que iban, entre comillas, cortándole la cabeza a lo que me iba perjudicando. Esto no me sirve, tac. Esto me sirve, lo dejo. Esto no me sirve, y así. Parece fácil, pero no. No, es el día a día. Es el día a día, es el vivir, es la experiencia personal. Pero si hay algo que muchas veces nosotros le pedimos a Dios por muchos milagros en nuestra vida. A veces problemas de salud, a veces problemas de adicciones, a veces problemas de todo tipo de problemas familiares, económicas, de la que quieran. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios que cambie nuestro corazón? Que cambie nuestro corazón, que haga ese milagro más maravilloso que no se vea, a simple vista no se ve, porque vos no es, de repente te ven una operación a corazón abierto, nada que ver. Eso sucede como el milagro más maravilloso que puede tener un ser humano. Para que empeces a desechar todas aquellas cosas que hasta ahora venían nada más y nada menos que arruinándote la vida. Y de repente escribir, yo digo siempre que nuestra vida es un libro, ¿no? Con hojas ya escritas y muchas hojas por escribir. Y depende de la decisión que hoy tomes, ¿sí? Es como vas a escribir las próximas.
Así que queda en cada uno que cada vez que nos comunicamos con nuestro Creador, con nuestro Dios, le podamos tener la suficiente humildad como para decirle, Señor, este corazón no sirve. No sirve. Dame uno nuevo, dame uno nuevo. Tomar las riendas de Y mi hacer vida. lo que quiera, que seguramente va a ser para mejor. Sí, porque bueno, Dios no nos obliga, ¿no? Nos ofrece. Y nosotros aceptamos o no, ¿no? Tampoco fuimos obligados, a mí nadie me puso un revólver en la cabeza para ir al casino. Eso también fue una decisión. Por eso yo antes obedecía. Mis decisiones eran tomadas por mi viejo corazón. Cuando Dios transforma, mejor dicho, cuando Dios cambia mi corazón, ahora mis decisiones van a ser mías siempre, pero ya no obedecen al corazón viejo, sino a un nuevo corazón. En sintonía con lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿qué le dirías a las personas que están en este camino de la ludopatía y que por allí quieren Por salir? supuesto, Porque por supuesto. llega un momento, He tenido vuelvo personas. a la tristeza Sí, sí. del jugador, del ludópata, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, la Sí. tristeza del ludópata. ¿Qué les aconsejás desde tu experiencia? ¿Qué les decís? Primeramente que no se quede con eso, que no se quede con que eso no tiene solución. Sí tiene solución y yo soy un testimonio. Ha pasado conmigo y así como pasó conmigo, puede pasar con cualquiera. Pero, por supuesto, hay una determinación de querer cambiar de vida. Nadie obliga a nadie de cambiar de vida, eso tiene que ser una decisión personal, pero que busque en lo mejor. El único que realmente puede cambiar tu vida es Jesús. Él es el que tiene el poder para poder cambiar tu vida. Todo lo demás puede ayudarte, pero una determinación absoluta solamente te la puede dar el Señor. Bueno, Marcela, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy lindo escucharte y nos dejas pensando, ¿no? Que cuántas personas hay en la ludopatía y ahora los jóvenes, ¿no? Es terrible. Así que me parece que como cristianos lo que tenemos que hacer sí o sí es orar, ¿no? Totalmente. Orar para que, sobre todo los jóvenes, lo que más me preocupa, los jóvenes, los chicos, que puedan conocer a Jesús y puedan cambiar, que su corazón sea cambiado como vos decís. Permitime decir algo respecto a lo de los jóvenes. Porque hay un gran problema que ahora se agudizó en los jóvenes, Sí, pero terrible, sí. más en estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Que la tecnología justamente facilitó que desde la casa, nomás sin moverse, tengan acceso a todas estas cosas. Aún yo hablando con mi mamá, ella me comenta de que la gente grande, la gente ya anciana, que ya están solas, son viudas, o bueno, pasan sus horas ahí adentro con una maquinita. A lo mejor se gastan la jubilación ahí adentro. O sea que es una cosa que es masiva, no solamente con los jóvenes, ¿no? Pero lo triste de todo esto y a lo que yo voy es, ¿por qué el ser humano, por qué los jóvenes, por qué estas personas llegan al momento, al punto de tener que llegar a este tipo de adicciones, porque es una adicción más de tantas que hay, para de alguna manera tener un motivo para levantarse esta mañana de nuevo, ¿no? Claro. Y yo siempre lo llevo al gran vacío que hay en el corazón de las personas. Ellos tal vez no se dan cuenta, porque no se dan cuenta, como yo no me daba cuenta en mi momento, Claro. y yo trataba de llenarla. Pero qué importante es que ver de que no hay nada en este mundo que pueda ofrecer este mundo, aún cosas buenas. El deporte es muy bueno, para el cuerpo, para todo esto, pero a veces se convierte en el motivo de existencia. Si no hago esta disciplina todos los días, entonces termina siendo un vacío ocupado, llenado con algo que es bueno, pero no cumple. Pero no es todo. Pero No cumple. terminás teniendo, al final de cuentas terminás teniendo el mismo vacío. Sí. Eso es lo que quería comentarte. Bueno, Marcela, muchas gracias de nuevo. La verdad que fue una linda charla y gracias a Andrés, el camarógrafo, que
que nos tuvo paciencia y Sí. yo sé que lo hace con gusto. Escuchar a Marcela nos recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una historia y una lucha única. Su testimonio muestra que salir de la ludopatía no es solo dejar de jugar, sino también reconstruir la vida, sanar vínculos y volver a creer en la esperanza. Esta entrevista no busca dar respuestas definitivas, pero sí tender un puente entre el conocimiento profesional y la vivencia humana. Y sobre todo, ser una luz de inspiración para quienes aún están buscando su camino de salida. Y sé que estoy cayendo, pero no puedo parar. El abismo me está llamando y no hay fuerza para escapar. El juego que me condena me roba el alma, me quedo por dentro. Cada ficha que cae es un pedazo de mí, y en ese infierno no hay nadie aquí. El juego que me condena es un espejo de mi propia pena, y aunque quiero huir no puedo parar. El juego me jala, me hace sangrar. Las deudas son sombras que crecen sin fin. El tiempo perdido, un eterno sin sentir. Mis sueños se apagan, mi vida se deshace, y en cada apuesta mi futuro se despedaza. El azar es cruel, la banca siempre gana, y yo soy el títere de esta danza insana. Mis noches son frías, mis días sin sol. El juego me consume, me roba el control.